En nuestra convocatoria, en la invitación que mandamos por las redes sociales y por los diferentes canales de comunicación, eh, establecimos que la razón del mensaje o el tema del mensaje central era la instrucción que Pablo le da a su discípulo Tito en la carta de Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 6. Dice de la siguiente manera: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Pablo le dice a Tito que exhorte a los jóvenes para que sean prudentes. Entonces ahí hay tres palabras bien claras, bien específicas que nosotros tenemos que subrayar y que tenemos que aprendernos en esta noche. La primera es exhorta, la segunda es jóvenes y la tercera es prudentes. Así que Pablo manda a este personaje, a este discípulo llamado Tito, a la isla de Creta, que era una isla en Grecia, para que fuera a corregir las iglesias porque habían muchas prácticas incorrectas en medio de ellas. Así que su deber como designado apostólico del apóstol Pablo era ir a Creta y corregir todas esas deficiencias. Pero en las instrucciones que Pablo le da a este Tito, menciona a los jóvenes y hace esa distinción y le dice específicamente que es a los jóvenes que tiene que darles este mensaje. Es con los jóvenes que tiene que dar esta enseñanza, porque son los jóvenes los que dentro de la iglesia requieren una atención especial. Así que después de que Pablo le ha dado a Tito instrucciones acerca de qué es lo que debe decir a las mujeres, a los hombres, después qué es lo que debe decir a las mujeres, tanto jóvenes como ancianas, ahora habla a los jóvenes y les dice esto: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y nosotros aquí en nuestra iglesia hemos seguido esta misma línea de enseñanza. Primero tuvimos reuniones con los hombres, enseñándoles a ser hombres como Cristo. Después instruimos a las mujeres para que pudieran ser santas y piadosas de acuerdo al modelo bíblico de la mujer piadosa. Y ahora nos toca entonces también, al igual que Tito, abordar a la juventud. Así que al leer las instrucciones de Pablo a Tito para la juventud de esta isla de Creta, es de esperarse que surjan muchas preguntas para los jóvenes hoy en día. Pensemos en esto, es un pasaje que está dirigido a los jóvenes. Y entonces, ¿qué es lo que Dios le dice a los jóvenes de la isla de Creta? Que sean exhortados por las palabras de Tito para que sean prudentes. ¿Qué significa eso? ¿Por qué eso es importante para mí? ¿Por qué eso es importante para ustedes como jóvenes? ¿Por qué exhortar? O sea, ¿por qué no es otra acción? ¿Por qué no es hablar? ¿Por qué no es conversar? ¿Por qué no es tener otras actividades? ¿Por qué a los jóvenes? ¿Por qué no a los viejos, a los adultos, a las mujeres? Sino que es una instrucción específica para los jóvenes. ¿Y por qué, entre todas las cosas que les pudiera pedir, les pide que sean prudentes? Y estas preguntas que surgen de todo este texto es lo que queremos responder esta noche. Porque en la respuesta a estas preguntas hay un mensaje muy importante para ustedes. Así que miremos la primera. ¿Por qué exhortar? ¿Qué es exhortar? Exhortar es una palabra que frecuentemente se confunde con regañar y con reprender. Las personas cuando oyen exhortar piensan inmediatamente en regaño o reprensión. Sin embargo, no podríamos estar más equivocados acerca de esto, porque la palabra exhortar en el idioma original del Nuevo Testamento, que es el griego, esta palabra es parakaleo y significa, oiga lo que significa exhortar, significa rogar, alentar, infundir ánimo, pedir, suplicar, consolar, confortar, animar. Eso es exhortar. Así que pueden estar tranquilos de que no vienen esta noche aquí a ser regañados,
sino que vienen a ser animados, vienen a ser confortados y vienen a ser consolados. Así que la palabra exhortar en griego es parakaleo. ¿Y eso por qué es importante? Porque cuando nosotros leemos en Juan 14:16 que Jesús le dice a sus discípulos, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes siempre. Esa palabra consolador es la palabra paracletos. Entonces, mire la relación. Exhortar es parakaleo, que significa animar, y el consolador que Jesús iba a enviar es paracletos. Entonces hay una relación entre esas dos palabras. Exhortar es consolar y Jesús iba a mandar al consolador. Entonces, parafraseado, Jesús está diciendo, yo voy a rogar al Padre para que les envíe otro consolador, otro exhortador, que es lo mismo. Y en el siguiente versículo, en el verso 17, Juan 14:17, nos dice quién es ese consolador que Jesús iba a mandar. Mire quién es. Dice Juan 14:17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí le conocen porque mora con vosotros y está con vosotros. El consolador o exhortador no es nadie más que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que Jesús iba a enviar para que nosotros fuéramos consolados, para que nosotros fuéramos animados. Así que el consolador o exhortador es el Espíritu Santo. En ese mismo capítulo, Jesús le enseña a los discípulos la manera en la que el Espíritu cumple esa función de exhortar o consolar. Bueno, si el Espíritu es el consolador, si el Espíritu es el que nos anima, si el Espíritu es el que nos fortalece, ¿cómo es que el Espíritu Santo hace esa función en cada uno de nosotros? El verso 26 dice, el consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, hay dos cosas que este consolador hace para consolarnos. Y es enseñarnos todas las cosas y recordarnos las enseñanzas del Señor Jesús. De esta manera nosotros somos consolados. Así que de estos pasajes que acabamos de leer, aprendemos varias verdades. Verdades que ustedes se necesitan llevar en esta noche. Que cuando hablamos de esa palabra exhortar, nos referimos a ¿qué? ¿Regañar? ¿Qué significa exhortar? Consolar, consolar, animar, fortalecer. Aprendemos también que la labor de consolación es una labor propia ¿de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el consolador que nos prometió el Señor Jesucristo. También aprendemos, por lo que dice Jesús a sus discípulos, que el mundo, la gente de afuera, que no cree en el Señor Jesucristo, que no ha puesto su confianza en Él, esa gente que no cree no puede recibir al Espíritu Santo, porque no puede creer en Él. Y entonces si no reciben el Espíritu Santo, no pueden ser consolados. Pero para nosotros, los que sí creemos en Él, los que sí hemos puesto nuestra confianza en Él y por la fe, nosotros sí podemos recibirlo. ¿Por qué por la fe? Porque Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es fe? Poder ver las cosas que no se miran como que si verdaderamente están ahí. Y el Espíritu Santo, aunque no podemos verlo, nosotros podemos saber que sí está ahí. Entonces, nosotros los que creemos en esas cosas que no vemos por medio de la fe, nosotros sí podemos recibir al Consolador. Nosotros sí podemos recibir al Espíritu Santo y tener la convicción, tener la certeza sin duda alguna de que el Espíritu Santo es real, porque mora dentro de nosotros y está permanentemente con nosotros.
¿Cómo podemos saber nosotros que el Espíritu es verdadero? Porque mora dentro de nosotros y porque está con nosotros todo el tiempo. Eso le dice el Señor a sus discípulos. Los del mundo, los que no creen, ellos no pueden recibir estas cosas. Pero ustedes que creen en Dios, que han puesto su confianza en Él, que han puesto su fe en Él, ustedes sí pueden recibir este Espíritu Santo y pueden saber que Él es real porque Él mora en sus corazones y está con ustedes todo el tiempo. Y el mundo está lleno de contradicciones, porque le dirán a ustedes allá afuera, ¿cómo puedes creer en algo que no miras? ¿Cómo podés creer en esa fábula, en esa fantasía del Espíritu Santo si no lo podés ver? Eso es un cuento de hadas. Sí, el mundo siempre dice este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque para el mundo es difícil creer en el Espíritu Santo porque no lo miran. Pero no es difícil para el mundo creer que el viento existe. ¿Y cómo sabes que el viento existe? Si no lo ves tampoco, pues. ¿Verdad? Pero el mundo le va a decir, sí, el viento sí existe. ¿Y por qué? ¿Por qué decís? ¿Cómo sabes? Ah, porque lo siento cuando me pega en mi cara. Bueno, así mismo yo también siento cuando el Espíritu Santo está conmigo. Me muestra que está conmigo. Creen en el amor. Los del mundo creen en el amor. Y entonces usted les pregunta, ¿y cómo sabes que el amor existe si no lo has visto nunca? Ah, porque es que lo siento aquí en mi corazón. O siento las maripositas en el estómago. Para eso no tienen problemas en creer, ¿verdad? Pero sí tienen problemas en creer en el Espíritu Santo, que es algo que no podemos ver. Pero sí, para los que tenemos fe, podemos sentir su presencia y podemos verlo obrando alrededor de nosotros. Los frutos de nuestra vida cristiana, es decir, las obras, las cosas que nosotros hacemos en nuestro día a día, evidencian o nos dan pruebas a nosotros de que el Espíritu Santo está presente en nuestras vidas. El hombre natural, que no tiene conocimiento de Dios y no le importa hacer cosas malas, no puede verlo, no puede tener fruto de estas acciones. Pero el que es hijo de Dios, que tiene el Espíritu Santo morando adentro de él, ese sí tiene temor de hacer cosas malas. Ese sí puede tener ese fruto del Espíritu Santo. Ese sí puede, sus obras pueden ser controladas, pueden ser desarrolladas por el Espíritu Santo. El que tiene al Espíritu Santo morando adentro de él, ese tiene temor de hacer cosas malas. El hombre natural no, porque sabe que Dios lo mira. El que tiene el Espíritu Santo adentro sabe que Dios lo mira y que lo va a castigar por sus obras de maldad. Ese es un fruto del Espíritu Santo. Desear obedecer a Dios es un fruto del Espíritu Santo. Adorarlo en su día es un fruto del Espíritu Santo. Estar con sus hermanos, leer la Biblia, abstenerse de hacer cosas malas porque sabe que está mal delante de Dios, eso es un fruto del Espíritu Santo. Estas cosas nos revelan a nosotros que el Espíritu Santo es real y que mora dentro de los que creemos en Él. Y Jesús le dice estas mismas cosas a un judío que se llama Nicodemo. En Juan 3:8 le dice a Nicodemo, porque Nicodemo también se pregunta, ¿cómo es esto? ¿Cómo son estas verdades espirituales? ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué significa que el Espíritu Santo viva dentro de nosotros? Y el Señor Jesús les pone el mismo ejemplo que yo le acabo de dar acerca del viento. El Señor le dice en Juan 3:8, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús aquí? Que hay una realidad dentro de nosotros que aunque no podemos ver, no significa que no existe. Significa que está ahí, porque es perceptible a nuestros sentidos. Así como podemos oír el viento, podemos sentirlo, así podemos también ser perceptibles a las cosas espirituales, a las realidades espirituales que nosotros no podemos ver.
Otra cosa que aprendemos en este pasaje es que la manera en la que el Espíritu Santo nos consuela, eso es muy importante, porque cuando usted piensa en consolar, usted piensa a su mamá haciéndole caricias, ¿verdad? Al niño que se cayó y se raspó la rodilla y la mamá le está sobando y le está diciendo sana, sana. Y ya saben qué es lo que dicen las mamás, ¿verdad? Colita de rana y todo lo demás. Así consuelan las mamás, ¿verdad? Y lo soban y le dan un besito y le dan su pastillita y su medicina y todo lo demás. Pero cuando hablamos de consolar en la Biblia y la labor que hace el Espíritu Santo para consolar, no nos consuela así con este apapachamiento y consentimiento. El mundo sí quiere chinchinearnos de esa manera. Y ahora de una forma más extrema, porque todo mundo se siente ofendido por muchas cosas y protesta en contra de muchas cosas, y entonces el mundo quiere chinchinear a esas minorías en detrimento o en perjuicio de la gran mayoría de personas. Y eso, estar chinchineando y estar consintiendo a esas personas, lo que crea es una dependencia enfermiza de afectos desordenados. Y mucha gente llega así a la iglesia, queriendo que lo estén chinchineando, que lo estén considerando, que lo estén consintiendo. Y eso no es lo que la Biblia tiene en mente cuando hablamos acerca de consolar. Mucha gente llega así a la iglesia esperando que los chinchinen y que los apapachen y los consientan cuando se siente mal y que la gente tiene que volar a hacer las cosas cuando ellos quieren y cuando ellos dicen. Y es por esa razón que en las iglesias de hoy en día quieren atraer a los jóvenes haciendo actividades de diversión para que no se aburran, haciéndolos sentir bien y consintiéndolos en todo para que estén consolados. El problema con esto es que todo mundo quiere la diversión, pero nadie quiere la Biblia. Cuando se trata de juegos, cuando se trata de divertirnos, ahí estamos todos. Pero ya cuando decimos vamos a abrir la Biblia, ahí todos se van. No, ya no es conmigo. Entonces eso es un gran problema. Cuando es hora de ponernos serios, nadie quiere tomar en serio las instrucciones de Dios para vivir vidas consagradas para Él. En el momento en que usted le quita la diversión a la gente se va. Así que esta no es una manera correcta ni efectiva para traer consolación a la vida de nadie. Ahora, no por eso quiere decir que no vamos a tener diversión y que no vamos a tener actividades recreativas y que éstas sean malas de ninguna manera. Van a haber ocasiones en las que vamos a tener tiempo de divertirnos, pero tenemos que entender que no todo es diversión. Más que la diversión, nosotros necesitamos la exhortación de nuestras almas, porque la diversión solo dura un momento, pero las cosas necesarias para la salud de nuestras almas son eternas. ¿Cuál es entonces la manera correcta de consolar? Jesús le dice a sus discípulos que la manera en la que el Espíritu Santo consuela a los creyentes es, en primer lugar, enseñándoles todas las cosas. Eso fue lo que dijo Juan 14:26, que el Espíritu, el otro consolador que Jesús iba a mandar, les iba a enseñar todas las cosas que son necesarias para la salvación, para edificar nuestras vidas y para santificarnos. No es que si no sabemos cómo cocinar, el Espíritu Santo nos va a enseñar. No. Si no sabemos cómo driblear una pelota de básquetbol, entonces el Espíritu Santo nos va a enseñar. Si no sabemos cómo hacer una chilenita en fútbol, el Espíritu Santo nos va a enseñar. No, esas cosas no tienen nada que ver con lo que el Espíritu Santo nos va a enseñar. El Espíritu Santo nos va a revelar todas las cosas que nosotros necesitamos para ser salvos, para ser edificados, para vivir una vida santa y agradable a Dios. El Espíritu Santo nos enseña lo que necesitamos nosotros para ser salvos
y para vivir vidas en obediencia a Dios. La segunda manera en la que nos consuela el Espíritu Santo es recordándonos todas las cosas que Jesús nos enseñó. El Espíritu Santo nos consuela recordándonos la palabra del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo no actúa por magia. ¿Sí? La vida de la fe, la vida de obediencia a Cristo, no tiene nada que ver con la magia. Las cosas no pasan por arte de magia. No es que si usted se siente triste, si usted se siente desconsolado, va a orar a Dios y ¡puf! Automáticamente la tristeza y la depresión se va a ir y ya no tiene nada. Las cosas no funcionan así. No se trata de magia. El Espíritu Santo nos va a recordar las enseñanzas de Cristo. Nos va a recordar lo que Cristo dice acerca de la desesperanza, acerca de la tristeza, acerca de la esperanza futura, acerca de cuál es el verdadero gozo del cristiano, acerca de qué cosas nos tienen que dar a nosotros alegría, paz, gozo y todo lo demás. Y al recordarnos esas verdades, nosotros podemos ser consolados. Pero ¿cómo puede alguien que nunca ha escuchado las enseñanzas de Cristo ser recordado de ellas si no las conoce? Pastor, yo nunca en mi vida he escuchado una enseñanza de Cristo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo me va a recordar a mí las enseñanzas de Jesús si nunca las he escuchado? La respuesta es por la palabra de Dios. La Biblia. La Biblia contiene todas las enseñanzas del Señor Jesucristo. Así que si usted quiere que el Espíritu Santo le recuerde las enseñanzas de Cristo, usted tiene que abrir su Biblia y comenzar a leer. Y por medio de la Biblia, el Espíritu Santo le va a recordar estas cosas. Le va a enseñar todas estas cosas también. Segunda de Timoteo 3 del 14 al 17 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Hay personas que dicen, no, a los niños no hay que darles la Biblia porque los niños no entienden. Timoteo aprendió la Biblia desde niño y desde niño sabía qué es lo que él necesitaba para ser salvo. Entonces no existe tal cosa como que alguien es demasiado joven para aprender las cosas de Dios. Sí, si usted sabe pensar, si usted sabe multiplicar, si usted sabe agarrar un iPad y meterse a Facebook y ver muchas cosas, usted puede entender las palabras de Dios. Usted puede entender el mensaje de Cristo. Y la manera en cómo el Espíritu Santo le va a enseñar a usted las verdades de Jesús para que usted pueda ser consolado es a través de la palabra de Dios. Dice, Pablo continúa diciéndole a Timoteo, toda la escritura, es decir, toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Este libro nos ayuda a nosotros a ser perfectos y enteramente preparados para toda buena obra, para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que la Biblia tiene todo lo que nosotros necesitamos para ser salvos, para actuar correctamente y para que podamos servir a Dios de una manera efectiva. Ahora que entendemos todo esto, podemos entender lo que Pablo quería cuando le dice a Timoteo, exhorta a los jóvenes. A Tito, perdón. Pablo quería que Tito les enseñara a los jóvenes todas las cosas de la palabra de Dios y que les recordara la enseñanza de Cristo. Pablo no manda a Tito a que lleve a los jóvenes a jugar, a que lleve a los jóvenes a un campamento, a que les traiga un saltarín, a que les traiga payasos, magos y todos esos entretenimientos que hacen muchas iglesias hoy en día. Pablo manda a Tito a que les enseñe la palabra de Dios, a que les recuerde las enseñanzas de Cristo, porque sabe que a través de enseñar estas cosas, el Espíritu Santo va a consolar sus vidas.
Y eso es lo que Pablo quiere que Tito haga con los jóvenes. Por lo tanto, eso es lo que nosotros como pastores tenemos que hacer con ustedes. Enseñarles todas las cosas que dice la palabra de Dios y recordarles las enseñanzas de el Señor Jesucristo. Y en última instancia, cuando nosotros hacemos eso, el Espíritu Santo es el que hace esa labor de exhortación a través de la palabra de Dios, tanto cuando la leemos como cuando la escuchamos predicada en boca de nuestros padres y de nuestros pastores también. Así que de esta manera nosotros vamos a ser animados en esta noche. De esta manera vamos a ser exhortados. Escuchando la palabra de Dios para ser salvos por ella, para crecer y parecernos más a Jesús, haciendo lo que Jesús hacía y para que podamos ser capacitados para servir a Dios en lo que Dios quiere ser servido. ¿De qué manera nos trae consuelo eso? Pastor, pero ¿y cómo me consuela eso? En que nos ayuda a conocer a Dios, nos ayuda a tener una relación más cercana con Dios, de tal forma que Dios puede conocer nuestros problemas, puede conocer cada una de las cosas que pasan en nuestras mentes y nos puede ayudar a darnos respuestas por medio de su palabra y darnos una solución. El Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y dice otra vez, joven. El joven puede limpiar su camino, puede despejar su camino de todas las cosas malas, de todos los pensamientos negativos, de todas las malas acciones, de todas las cosas malas que llegan a su vida. Puede limpiar el camino guardando la palabra, escuchando la palabra, leyendo la palabra, orando la palabra, cantando la palabra, teniendo exposición a esta palabra que es útil para que nosotros podamos ser perfeccionados en todas las cosas que necesitamos para alcanzar la salvación. Todo lo que afecta a nuestro corazón, los malos pensamientos, las malas acciones, los ídolos, todas aquellas cosas que nos apartan de Dios y nos impiden obedecer su voluntad, pueden ser limpiados a través de la palabra. Ahora, ¿por qué estas cosas malas que llegan a nuestro corazón son malas? ¿Por qué son un problema? Porque ningún joven alejado de Dios, puede ser feliz. Para encontrar la verdadera felicidad y la satisfacción, necesitan conocer a Dios y necesitan vivir para Dios, porque ese es el propósito de su vida. Fuera de Cristo, el joven, como cualquier otra persona, es miserable, infeliz y vive una vida esclavizada a sus pecados, a sus vicios y a los ídolos de su corazón que le impiden cumplir con el propósito para el que fue creado. Note que el verso en el Salmo 119, una vez más, nos recalca el hecho de que es el joven el que tiene que guardar su camino. No le dice al viejo, le dice al joven que guarde su camino. Y la Biblia está llena de instrucciones como esta para los jóvenes. ¿Por qué? Y esa es la segunda pregunta que necesitamos responder esta noche. ¿Por qué a los jóvenes? En el contexto en el que fue escrita esta carta de Pablo a Tito, es decir, en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando Tito es mandado allá a la isla de Creta, que era una población mayoritariamente griega, ellos consideraban joven a cualquier persona entre los 15 y los 50 años. Sin embargo, me ha parecido apropiado considerar a los preadolescentes en esta convocatoria porque ellos tienen edad de comprender estas cosas. La Escritura también me persuade de esto, porque Jesús a sus 12 años ya se encontraba debatiendo con los doctores de la ley en el templo. Entonces, nuestros jóvenes preadolescentes pueden y tienen la capacidad de escuchar y entender todas estas cosas. Así que
esto nos da la pauta de a quiénes abarcan estas enseñanzas. Ahora, ¿por qué los jóvenes? El autor cristiano J.C. Ryle, que era un obispo anglicano en Liverpool, Inglaterra, en su tratado titulado Consejos para hombres jóvenes, tal vez Lucas, tú te acuerdas de este libro, lo leímos durante pandemia con Max, así que trae muy buenos recuerdos. J.C. Ryle en ese tratado menciona al menos 5 razones por las que los jóvenes deben ser exhortados por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Y la primera es porque son los jóvenes los que generalmente no quieren nada con Dios. Así que por eso Pablo le dice a Tito, háblale a los jóvenes. ¿Por qué a los jóvenes? Porque los jóvenes no quieren nada con Dios. Y miren si esto no es cierto. Dice el obispo Ryle que si le preguntamos a un pastor, ¿cuántos son los jóvenes solteros con los que puede contar usted para que participen en la cena del Señor? Contemos los jóvenes que participan en la cena del Señor. ¿Quiénes son los más reacios a los medios de gracia? Es decir, a orar la palabra, a leer, a hacer todas esas cosas que nos ayudan a acercarnos a Dios. ¿Quiénes son los más irregulares en asistir al culto del domingo? ¿Quiénes son los más difíciles de atraer a las reuniones de oración entre semanas? ¿Quiénes son los más desatentos durante la predicación? ¿Quiénes son? ¿Qué parte de su congregación le causa más ansiedad? ¿Quiénes son los que producen mayor intranquilidad? ¿Quiénes en su rebaño son los más difíciles de manejar? Los que con más frecuencia necesitan advertencias y reprensiones. Los que ocasionan mayor tristeza e inquietudes. Los que lo mantienen en constante temor por el estado de sus almas y que parecen ser más imposibles de alcanzar. Podemos estar seguros de que la respuesta siempre será los jóvenes. Si le preguntamos, dice el obispo, a los padres de familia en cualquier parte del mundo, ¿quiénes en su familia les dan más dolores de cabeza y problemas? ¿Quiénes son los que necesitan más vigilancia y los exasperan y los decepcionan con más frecuencia? ¿Quiénes son los primeros que se desvían del camino recto y los últimos en recordar las advertencias y los buenos consejos? ¿Quiénes son los más difíciles de controlar? ¿Quiénes son los que con mayor frecuencia cometen pecados notorios, deshonran el nombre de sus padres, hacen infelices a sus amigos, amargan la vejez de sus familiares y hacen que con dolor vayan a su sepultura? Podemos estar seguros que la respuesta generalmente va a ser los jóvenes. Si le preguntamos a los magistrados y a los oficiales de justicia, vamos a preguntarle a la policía ahora, ¿quiénes son los que más frecuentan los bares? ¿Quiénes son los que menos respetan el día del Señor? ¿Quiénes son los que forman las pandillas que son un problema para la sociedad? Usted no va a ver viejitos en pandillas, ¿verdad? ¿Quiénes son los que con mayor frecuencia son arrestados por borrachos? Infracciones al orden público, pleitos, robos, asaltos y delitos similares. ¿De quiénes están llenas las cárceles y las penitenciarías? ¿Cuál es el sector que requiere constante vigilancia? ¿Qué creen que van a decir? A ver. Los jóvenes. Y es terrible pensar que cuando hablamos de juventud, en general, en cualquier parte del mundo, es un sinónimo, nos estamos refiriendo a enemigos de Dios que viajan por el camino ancho que lleva a la destrucción y que no es apto para el cielo. Ante esa realidad, quizás ya no les sorprenda el hecho de que por qué entonces Pablo manda a Tito a que exhorte a los jóvenes. Por el contrario, esta abrumadora montaña de evidencias
no nos queda más que admitir que es justo y necesario hacer esa exhortación a los jóvenes. En segundo lugar, porque los jóvenes también van a tener que enfrentarse a la muerte y el juicio. Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, ¿después de qué? Después de la muerte, viene el juicio. Esto nos dice que todos moriremos. Todos nos vamos a morir. Mire alrededor de usted, mire todas las caras. Mire todos los que están acá. Todos nos vamos a morir en algún momento. O sea, jóvenes o seamos viejos. ¿Por qué? Porque Hebreos 9:17 dice, de la manera que esté establecido para que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y cuando nos muramos, vamos a enfrentarnos al juicio de Dios. Los que hayamos puesto nuestra confianza para salvación en el Señor Jesucristo, vamos a obtener, vamos a recibir del Señor la vida eterna. Mientras que los que no pusieron su confianza en Él y vivieron sus vidas desobedeciéndole y satisfaciendo sus deseos pecaminosos, estos van a recibir la condenación eterna en el infierno. Y esta es una realidad que puede llegarnos a cualquiera de nosotros en cualquier momento. En cualquier momento, cualquiera de nosotros podemos morirnos. Mi papá tiene un dicho que dice, lo único que necesita para morirse es estar vivo. Es decir, cualquier persona que esté viva puede morirse en cualquier momento. Pero a los jóvenes parece que no les importa. Según ellos, les queda todavía mucho tiempo por vivir. Les queda mucho tiempo por delante para preocuparse por estas cosas. ¿Para qué me voy a preocupar si yo estoy joven? Vengo empezando la vida. Tengo 10 años, 11 años, 15 años. No sé cuántos años tengan la mayoría de ustedes. Pero dicen, yo estoy joven, ¿para qué me voy a preocupar por morirme? Si los que se mueren son los viejitos. Los que ya están listos para que los entierren. Como dicen las abuelitas, los que andan el cute en el lomo. ¿Verdad? Esos son los que se mueren, no los jóvenes. Dicen los jóvenes, ahorita lo importante es vivir la vida y disfrutar. Más adelante vamos a tener tiempo para preocuparnos por estas cosas. El proverbista nos recuerda en Proverbios 27:1, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Si agarramos un periódico en nuestro país, agárrese un periódico cualquiera de cualquier día de la semana. Y usted se va a dar cuenta de que todos los días hay una gran cantidad de muertos por diferentes razones. Por accidentes, por homicidios, por enfermedad, por muchas razones. Pero lo interesante de todo esto es que los que más se mueren, para sorpresa suya y mía, no son los viejitos. Son los jóvenes entre 13 y 25 años. Oiga bien. Los jóvenes están en el grupo que más se mueren y son los que menos quieren nada con Dios. Ni siquiera se preocupan por qué va a pasar con ellos cuando ellos se mueran. Y este asunto de la muerte es algo que debería de ocupar nuestra mente. Principalmente porque si mueren hoy, si cualquiera de ustedes se mueren hoy, cuando comparezcan delante del Señor Jesucristo, ¿cuál va a ser el veredicto de Dios para sus vidas? ¿Qué va a ser, qué va a decir Cristo de usted cuando usted esté delante de Él? Ah, no, es que hacía tareas y llevaba 100 en la escuela. Eso no le va a valer de nada. Ninguno de nosotros se va a salvar porque vino a la iglesia. Ah, no, es que se acompañaba a los papás el domingo a la iglesia de mala gana y ni se quería levantar, pero al final se levantaba y iba. Y ahí estaba en la iglesia. Entonces, por eso merece el cielo. No, nada de eso va a importar. Porque creció en un hogar cristiano, no tiene ningún tipo de importancia. Porque es hijo o hija del pastor, tampoco. Porque vino al culto de jóvenes, tampoco. Porque es bonita o es bonita, hay que dejarlo pasar porque es bonito o es bonita. Nada de eso importa. Porque lleva buenas notas en la escuela o porque se porta bien. Nada de eso es importante.
Vamos a ser salvos únicamente por poner nuestra confianza en Jesucristo. Al creer que Él es Dios, que murió por nuestros pecados y resucitó para liberarnos de esos pecados y para darnos la vida eterna. Entonces, todo aquel que se muere, joven o viejo, con su confianza puesta en el Señor, que Jesús es Dios, que Él murió por nuestros pecados, que se levantó de la muerte y que ahora nos da la vida eterna, que la podemos recibir por creer en Él, todos aquellos que hayan puesto esa confianza en Cristo pueden ser salvos. De ahí todo lo demás, que viene a la iglesia, que saca buenas notas y que hace todo lo demás, nada de eso importa para la salvación. Solamente la fe y la confianza en Cristo. Así que necesitas meditar seriamente acerca de estas cosas y responderte la pregunta: si mueres hoy, ¿a dónde irá tu alma? ¿Al cielo o al infierno? Si consideras que el infierno, por tu mal proceder, por tus malas acciones, entonces necesitas pedirle a Jesús que te permita nacer de nuevo, para que puedas conocerle, para que puedas arrepentirte de tu maldad y poner tu confianza en Él. Y si ya lo has hecho, si ya has puesto tu confianza en Cristo, necesitas pedirle que te ayude a producir frutos de justicia. Estas son buenas acciones que den testimonio de que tú en verdad has nacido de nuevo. Para que cuando estés ante el tribunal de Cristo en aquel día, tú puedas recibir el galardón de la vida eterna y no la condenación del sufrimiento eterno en el lago de fuego que nunca se apaga. Que ese es el castigo para los que le dan la espalda al Señor Jesucristo. Una eternidad de tormento. Y ese es un sufrimiento espantoso. La tercera razón es porque lo que seas hoy vas a ser el resto de tu vida. La juventud es la semilla de lo que llegará a ser en la madurez una persona. La etapa de moldear en el breve espacio de la vida humana es la juventud. El momento decisivo en la historia de la mente del hombre es mientras está joven. Piensa en esto. Solo con ver la manera en cómo está un árbol, nosotros podemos saber qué es de su vida. Si usted va caminando por el patio de su casa o por el patio de su abuela o en su escuela y mira un árbol que no tiene hojas, ¿qué puede decir de ese árbol? ¿Qué pasa con un árbol que no tiene hojas? Está seco, no hay vida, está muerto. Solo con verlo y ver que no tiene hojas, nosotros podemos deducir que no hay vida ahí. Por el contrario, si está lleno de hojas y lleno de flores, como esos macuelizos que nosotros vemos en el bulevar, ¿verdad? Tan bonitos, engalanando la ciudad, ¿qué podemos decir de ese tipo de árboles? Que están llenos de vida. Entonces, por el retoño, por los frutos de un árbol, nosotros juzgamos un árbol. Por la flor juzgamos la fruta. Por la primavera juzgamos la cosecha. Por la mañana juzgamos cómo será el día. Ahora que ya estamos entrando a la temporada de verano, ¿verdad? Vemos esas mañanas que son entre frescas y cálidas, que tienen una brisita. La mañana está fresca, pero la brisa es caliente, 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 ¿verdad? Entonces, ¿qué dice uno cuando siente esa brisa así, acalorada? Va a ser un calor perro, decimos nosotros aquí en San Pedro, ¿verdad? Va a ser un gran calor, solo con ver estas cosas. Así que, ¿qué le quiero decir con esto? Que por el carácter de un joven, por lo general, podemos juzgar cómo ese joven va a ser de adulto. ¿Sí? Y joven, no te engañes. No pienses que puedes servir a tus deseos y tus placeres primero y luego servir a Dios con facilidad después. Sí, porque muchos jóvenes piensan eso. Primero voy a vivir mi vida, voy a disfrutar porque ahorita estoy joven, ahorita tengo que hacer lo que quiero hacer y después cuando esté viejito, entonces me voy a dedicar a las cosas de Dios.
Ahorita yo voy a dedicarme a andar de parranda y a pasear con mis amigos y a irme de fiesta y todo lo demás. Y cuando esté viejito, entonces voy a servir a Dios. Es una burla tratar con Dios y con tu alma de ese modo. Es una burla terrible suponer que le puedes dar la flor de tu juventud y tu fuerza al mundo y al diablo y después conformar al Rey de Reyes con los desperdicios y sobras de tu corazón, con los restos y los despojos de tus fuerzas. Es una burla terrible y a tu pesar encontrarás que es imposible hacer eso. Confiar en que te vas a arrepentir al final de tus días es una gran apuesta por tu alma. No es tan fácil como piensas. No es que, no voy a vivir y después me voy a arrepentir. Suena fácil, pero no es así. Cada día que pasa, o te estás acercando a Dios o te estás alejando de Él. Cada año que continúas satisfaciendo tus deseos y tus placeres, la pared divisoria entre tú y Dios se hace más alta y más gruesa. Y el abismo para cruzar se hace más profundo y más ancho. Aun cuando Dios tuviera misericordia de ti y te permitiera arrepentirte en el ocaso de tu vida, raramente ese arrepentimiento tardío, en muy raras ocasiones, ese arrepentimiento al final de nuestra vida es genuino. El profeta Jeremías dice en Jeremías 13:23, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Puede quitarse las manchas el leopardo? ¿Puede quitarse la piel el antílope y dejar de ser antílope? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Hoy es el momento propicio de cambiar. Ahora en tu juventud. Mira que tu vuelo no sea en el invierno de tus días. Si no buscas al Señor ahorita que eres joven, la fuerza de la costumbre hará que probablemente nunca lo busques. Como no te acostumbraste en tu juventud a buscar de Dios, ¿qué te hace pensar que cuando seas viejo lo vas a buscar? Y esto es lo que temo por ustedes y por eso es necesario exhortarlos. El tiempo para buscar a Dios, el tiempo para servir a Dios es ahora. Si nosotros servimos y buscamos y escogemos el camino de Dios, ahora nuestra adultez, nuestra madurez va a ser para servir a Dios. En cuarto lugar, el diablo tiene especial cuidado para destruir el alma del joven. Joven, este enemigo trabaja arduamente por destruirlos. Aunque ustedes no lo puedan ver, ustedes son el premio por el cual el enemigo está luchando, Satanás está luchando de un modo especial. Él sabe que ustedes van a ser de bendición o de maldición. Así que está tratando arduamente de apoderarse de su corazón ahorita en su juventud para que puedan ayudarle a adelantar más y más su reinado. Bien sabe que echarte a perder ahora en tus años tiernos es el modo más seguro de estropearte el resto de tu vida. ¿Sí? Si Satanás te destruye ahora y hace que tu corazón se dedique a buscar las cosas del mundo y del diablo, él sabe que de adulto no representarás ningún peligro para el reino de las tinieblas. Más bien vas a ser uno más. Entonces por eso está enfocado ahora más que nunca en convencerte de apartarte del camino de Dios. Es astuto, es inquieto y es poderoso. No debes subestimarlo. Él va a tratar de convencerte o de que estás muy joven o de que estás muy viejo para servir al Señor. Pero no debes escucharlo. Oro para que el Señor les abra los ojos y que les permita ver las artimañas de Satanás.
que puedan ver lo que Él trama en contra de ustedes. Y por eso es necesario advertirles y exhortarles, ya sea que escuchen o no. Y en quinto lugar, para ahorrarles el sufrimiento y que empiecen a servir a Dios desde ahora. El pecado es la madre de los pesares, dicen algunos. Ningún pecado parece causar al hombre tantas desgracias y tantos sufrimientos como los pecados que ese hombre comete en su juventud. Las acciones necias que hizo, el tiempo que perdió, los errores que cometió, las malas compañías con las que se juntó, el daño que se causó a sí mismo, tanto a su cuerpo como a su alma, las oportunidades de felicidad que desperdició, las ocasiones de ser útil que desaprovechó, todas estas cosas causan frecuentemente la amargura que sienten en su conciencia cuando llegan ancianos. Estas cosas empañan el atardecer de su vida y llenan las últimas horas de su vida con vergüenza y autorreproche. Job lo expresa de la siguiente manera en Job 13:26. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Joven, si puedo, quiero ahorrarte este pesar ahora. El infierno mismo es una verdad que muchos conocen cuando ya es demasiado tarde. Sé sabio a tiempo. Lo que en la juventud siembras, en la vejez lo segarás. No le des la época más preciosa de tu vida a lo que no te confortará en tu final. Mejor siembra en rectitud. Cultiva la tierra fértil. No siembres entre espinas. Y esta es la última razón por la que quiero exhortarlos. Ahora, para finalizar, hemos visto que Pablo le dice a Tito, a los jóvenes, exhórtalos, les dice, manda a que sean prudentes. Ya vimos lo que significa exhortación, ya vimos por qué a los jóvenes, y ahora miremos por qué a ser prudentes. Después de toda esa avalancha de razones por las que los jóvenes deben ser exhortados, queda la pregunta, ¿por qué para ser prudentes? Prudente, al igual que exhortar, es una palabra que puede ser malinterpretada. Mientras que en nuestros diccionarios, ser prudente se refiere a ser cauteloso, a ser precavido, a ser juicioso. La palabra griega, que es la palabra sofroneo, es una palabra compuesta que significa mente sobria. Sofroneo es mente sobria. Es decir, una mente que no se deja dominar por las pasiones y por las emociones. Una mente que está dominada por Cristo y los afectos de la voluntad del Señor. Y esto es maravilloso, porque ¿cómo vamos a vencer nuestras pasiones que nos llevan a extraviarnos del camino de la verdad? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a luchar contra todas esas cosas que parece que son más poderosas que nosotros y que nos llevan a sucumbir ante ellas, apartándonos del camino de la verdad? Teniendo una mente sobria, una mente que no se deja dominar por esas cosas. Pero esto no se trata solamente de autodisciplina, sino que se trata de ejercitar el poder del Espíritu Santo para llevar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros sentimientos cautivos a la obediencia de Dios. Segunda de Corintios 10:15 dice, derrumbando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, sino que transformen su mente por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Filipenses 4:8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. De eso se trata, tener esa mente sobria, de llevar nuestros pensamientos a la obediencia de la palabra de Dios, de pensar en las cosas que nos acercan a Dios, de olvidarnos de todas aquellas cosas que nos alejan de Dios y poner nuestra mente en las cosas que Dios nos enseña en su palabra. Primera de Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, dice. Los que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, podemos tener la mente de Cristo. Que el Señor nos conceda, por el poder del Espíritu Santo, actuando a través, con y por las Escrituras, que podamos tener la mente de Cristo, para que podamos nacer de nuevo y sujetar nuestras pasiones a la voluntad de Dios, y así podamos vencer al mundo, el pecado y Satanás. El apóstol Juan dice en 1 Juan 5, del 4 al 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe vence al mundo. ¿Quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, ponemos nuestra esperanza en Él, entonces el poder del Espíritu Santo actuando a través, por y con las Escrituras va a llevarnos a tener esta mente sobria que nos va a llevar a vencer nuestros pecados y vencer el mundo. Nacer de nuevo y vivir para Cristo es la única garantía que nosotros tenemos de que si morimos hoy, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, vamos a ser declarados libres de condenación y vamos a recibir el galardón de la vida eterna. Mientras más temprano ustedes busquen al Señor en su vida y se rindan a Él, más temprano van a estar en el camino que conduce hacia la vida eterna. Y por eso los exhorto, amados jóvenes, para que tengan una mente sobria para rendirse ante Cristo, el camino, la verdad y la vida. Pónganse de pie, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, damos gracias en esta noche por esta oportunidad que nos has dado de poder hablar a todos estos jóvenes, de poder llevar sus conciencias al conocimiento de ti, de que sean persuadidos por tu palabra y por el Espíritu Santo actuando a través de ella, Señor, a que necesitan conocerte, necesitan confiar en ti, necesitan poner su esperanza en ti para la salvación de sus almas, Señor. Porque si ellos hacen eso, su fe, su vida espiritual puede vencer al mundo, puede vencer a Satanás. Satanás no estropeará sus caminos, no los apartará de ti, sino al contrario, ellos podrán guardar ese camino, podrán limpiar ese camino por guardar tu palabra. Ayúdales ahora, Señor, a cada uno de ellos, a que esta enseñanza quede impresa en sus mentes y en sus corazones, Señor. No los dejes salir de acá igual. Resuena estas palabras en su mente y en su corazón, Señor, para que de acuerdo a tu voluntad, tú les concedas nacer de nuevo, Señor. Te pido por favor que los guardes, que no permitas, Señor, que la muerte los alcance, que la muerte llegue a ellos antes de ellos venir a ti, Señor. Sabemos que tú tienes un plan y un propósito para cada uno de nosotros, Señor.
Te pedimos, Padre, que tu voluntad sea hecha y que nos permitas conocerte cada día más, Señor. Y a los que ya te conocen, permítele, Señor, perseverar en cada una de las disciplinas espirituales y los medios de gracia que tú nos has dejado, Señor, para crecer por ellos, para vivir por ellos, para ser edificados por estas cosas y para servirte, Señor, como tú demandas de cada uno de nosotros. Guárdanos del mundo, guárdanos de las tentaciones, guárdanos, Señor, de las maldades de allá afuera y atráenos cada vez más a ti. Ayuda, Señor, la incredulidad de nuestros corazones y permítenos amarte con alegría y sencillez de corazón, aquí en esta tierra y por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.